Componentes de la infraestructura ferroviaria. En la actualidad, los ferrocarriles son útiles para transportar carga en grandes volúmenes a bajo costo. La red ferroviaria comunica entre sí las poblaciones más importantes y a estas son los principales puertos y fronteras del país. La mejor manera de comenzar un texto sobre las ventajas del ferrocarril es comenzar con uno que realmente es modo de transporte. Junto con el transporte de mercancías por carretera, el ferrocarril es uno de los principales modos de transporte interior. La división tradicional de desarrollar a lo largo del eje de pasajeros, carga en ambos casos. El transporte se realiza mediante materiales rodantes formando por locomotoras y vagones adaptados para el transporte de personas o mercancías. El transporte eficiente por ferrocarril también requiere una infraestructura adecuada. Comprende no solo las vías y elementos de tracción, sino también el tipo de edificaciones, estructuras y equipos técnicos que gestionan por las distintas empresas y operaciones ferroviarios públicos y privados. Una simple división en el transporte de pasajeros y carga no es, por supuesto, todo lo que hay que saber sobre los tipos de transporte ferroviario. En lo que respecta al transporte de mercancías, que es el principal tema de tratado en este artículo, debe de distinguirse entre carga completa del vagón, transporte de contenedores y transporte de grupaje. Transporte de vagones completos. El primer tipo de transporte ferroviario, o menudo denominado convencional, implica transporte de carga a granel en vagones cisternas o camiones cisterna dedicados a la carga que lleva de transporte de vagones completos. Se utiliza con mayor frecuencia para el transporte de materiales líquidos y a granel, como carbón, acero, cereales, combustibles, líquidos, minerales y productos químicos. ¿Cuánta carga puede contener un vagón de carga estándar? Su capacidad es de 100.000 metros cúbicos, en lo que permite transportar entre 50 y 60 toneladas, el doble de lo que puede transportar un camión. Transporte de contenedores. El segundo tipo de transporte ferroviario es el transporte de contenedores, que no se realiza con un vagón, sino con contenedores colocados y en plataformas abiertas. La elección de este tipo de unidad de carga se basa en el hecho en que se puede transportar a lo largo de toda la ruta por diferentes medios de transporte. Por ejemplo, tren, camión y barco. Ese tipo de transporte ha pasado a conocerse como transporte intermodal, que se explica más adelante en este texto. Transporte en grupaje. La última categoría de transporte ferroviario que debe mencionarse en el transporte en grupaje, que se utiliza para transportar cargas de pequeño volumen. Los envíos pequeños se transportan colectivamente entre terminales ferroviarias, lo que es mucho más rentable que transportarlos por aire y hasta por el doble de rápido que el envío por mar. El precio del flete suele estar determinado por las dimensiones y el peso del envío. Se entiende por infraestructura ferroviaria la totalidad de los elementos vinculados a las vías principales y a las de servicio y a los ramales de desviación para particulares. La línea ferroviaria es la parte de la infraestructura ferroviaria que une dos puntos determinados del territorio y que está integrada por los siguientes elementos: plataforma de la vía, superestructura como carriles y contracarriles, traviesas y material de sujeción, obras civiles como puentes, viaductos y túneles, e instalaciones de electrificación, de señalización y seguridad y de telecomunicación, caminos de servicio y los elementos que permiten el alumbrado. En ningún caso se puede colocar la vía directamente sobre el terreno sin haberlo acondicionado previamente para ello. Los cambios en la orografía y del propio terreno hacen esto poco viable. Por ello es preciso realizar una determinada serie de obras de infraestructura. Durmientes de concreto. La realización de este trabajo titulado Durmientes de concreto pretensado tiene como objetivo determinar mediante un detallado estudio técnico económico la factibilidad de impulsar en nuestro país el empleo de producto industrial de amplia utilización en el mundo como es el durmiente de concreto. Balasto.
Debido a estas exigencias se empezaron a colocar traviesas para mantener un ancho de la vía constante a lo largo de todo su recorrido, pero al estar colocadas directamente sobre la plataforma se hundían en ella debido a que las cargas transmitidas superaban la capacidad portable de dicha plataforma. El carril es el elemento longitudinal de la vía en contacto con las ruedas de material móvil, definiendo el camino de rodadura mediante guiado indireccional y transmitido por las cargas a las traviesas superestructuradas. Además sirve como conductores de la electricidad. Sujeción y tirafondo. Es un medio utilizado para fijar los rieles de un tendido ferroviario a las traviesas de manera que se mantenga el ancho del diseño de la vía. Anuncio de cruce de ferrocarril. Un cruce ferroviario a nivel es un área común entre una vía vehicular y una línea ferrocarril. También son conocidos como paso ferroviario a nivel y se producen por una intersección entre estas dos vías que se encuentran al mismo nivel. La pluma ferroviaria sirven para evitar el paso de vehículos en las vías ferroviarias al momento de los pasos de los trenes media, como la contempla disminuir el índice de accidentes. Semáforo en rojo, el paso del tren. Luz roja indica detención. Los vehículos que se enfrenan, esta señal deberá detenerse antes de la línea de detención y no deberán avanzar hasta que se encienda la luz verde. Los peatones que enfrenten esta señal no deberán bajar a la calzada ni cruzarla. Línea de seguridad amarilla que delimita las vías del tren. Línea blanca o amarilla continua. Quiere decir que no debemos rebasar por ningún lado. De igual forma en carreteras es común encontrarla, ya que sea amarilla o blanca por separado. En los carriles un camino. O en dado caso los extremos de los mismos para delimitar los bordes de la vía. Locomotora. La locomotora es una gran máquina de hierro colocado en una gran caldera alimentada por el agua. El vapor que genera sale por unas válvulas e impulsa alternadamente los pistones que a su vez mueven unas bielas que hacen girar las ruedas. El vagón tolva. Los vagones tolvas pueden ser abiertos o cerrados. Los primeros que se utilizan para el transporte de minerales, carbón, centrales eléctricas, pierde para construcción o balasto para mantenerlo de la infraestructura ferroviaria. También son utilizados para abastecer a la industria metalurgia como carbón. Los vagones cerrados se utilizan para el transporte de productos que no pueden estar expuestos a las inclemencias climáticas. Pueden tratarse de productos alimentarios, cereales o derivados, o bien productos industriales como sal para la industria del vidrio, productos para la construcción como el cemento. Traviesas de madera. En vías férreas, las traviesas o durmientes, como se denominan en Hispanoamérica, son los elementos transversales al eje de la vía que sirven para mantener unidos y a la vez a una distancia fija, ancho de vía, trocha o galga, los dos carriles que conforman la vía. Vagón cerrado. Es un vagón cerrado de dos ejes de caja metálica. En origen contaba con 4 ventanas y una puerta corredera central con estribo en cada lateral y estaba dotado de freno de vacío y tubería de intercomunicación de calefacción. Actualmente cuenta con puertas de intercomunicación con el resto de la composición en los testeros y freno de aire comprimido. Puede circular a una velocidad máxima de 100 km por hora. Vagón cisterna. Es un tipo de vagón destinado al transporte a granel de productos líquidos o gaseosos. Tras la introducción de los vagones cisterna, derivó en el incremento de la productividad y rentabilidad de las empresas petroleras. Antes el petróleo se transportaba en barriles de madera dentro de vagones cerrados. Vagón góndola. Las góndolas son carros descubiertos que transportan todo tipo de material que no necesita protección contra el medio ambiente.
Estos carros están diseñados para facilitar la carga y descarga por medio de grúas de volteo de carros o magneto. Vagón abierto. Es un vagón sin cubierta, de uso polivalente, provisto de paredes laterales, altas o bajas, con puertas o de puntales, sujetos al bastidor para acoger las cargas y evitar su desplazamiento. Los vagones abiertos se utilizan en gran variedad de tráficos, minerales, en especial carbón, productos metalúrgicos, rieles o maderas. Vagón furgón. Los furgones se emplean para transportar productos que requieren protección contra la intemperie. Algunas variaciones incluyen amortiguadores para transportar carga frágil, como puede ser obras de arte, componentes electrónicos o mercancías sensibles a la vibración y movimientos bruscos sin control de temperatura. Contenedor intermodal. Un contenedor intermodal proporciona un transporte de carga acelerado con menores costos operativos, ya que se evita el reempaque y descarga innecesarios de la carga. La capacidad de carga de estos contenedores intermodales se mide en términos de TEU, unidades equivalentes de 20 pies. En un TEU se refiere a la cantidad de carga que un contenedor de 20 pies de largo con un ancho de 8 pies puede contener dentro de sí mismo. Un aspecto de estandarización muy notable del envío de contenedores es el del equipamiento de una certificación ISO. Por lo tanto, cada contenedor de carga intermodal lleva la certificación ISO junto con los detalles codificados de la empresa de transporte de contenedores que lo posee. Vagón plataforma portacontenedores. En este vagón la movilidad está relacionada con la facilidad de carga y descarga lateral o superior, lo que facilita las cargas como el acero largo y los contenedores. Vagón automotriz. Son vagones que se usan para el transporte de automóviles nuevos. Existen variación de abiertos y cerrados para garantizar la integridad del producto. Desvíos ferroviarios. La principal diferencia del ferrocarril con respecto a otros modos de transporte es su guiado. Esto hace que sea necesaria toda una infraestructura preparada para que pueda circular, pero también toda una serie de sistemas auxiliares que permiten la adecuada gestión y explotación de todos esos caminos, con el fin de garantizar la eficiencia de este modo y hacerlo competitivo. Los aparatos de vía permiten los adelantamientos de trenes más rápidos a trenes más lentos, o la posibilidad de ofrecer rutas alternativas ante cualquier incidente a los trenes que circulan por un determinado itinerario. Existen diferentes tipos de aparatos de vía constituidos a partir de desvíos. Desvío sencillo permite el paso de las circulaciones por una vía u otra. La primera recibe el nombre de vía directa y la segunda el de vía desviada. Escape o diagonal. Constituida por 12 desvíos sencillos colocados sobre vías contiguas en sentido opuesto y de tal forma que sus vías desviadas se encuentran en prolongación una de otra. Doble diagonal o bretelle, compuesta por dos diagonales de diferentes manos superpuestas, contando con una zona singular en la parte central, donde tiene lugar la intersección de las dos vías desviadas. La investigación que realizamos nos hizo darnos cuenta de que el ferrocarril mueve el 26% de la carga terrestre conectando regiones remotas y áreas urbanas. Así facilita la distribución de productos y materias primas a nivel nacional e internacional, como anteriormente lo aprendimos en una clase. Esta actividad en la que nosotros nos embarcamos en la búsqueda de 20 elementos de la vía ferroviaria en los videos grabados en Irapuato y Cortázar, Guanajuato, se revela como una experiencia enriquecedora y reveladora. El ejercicio no solo se trató de cumplir un objetivo específico, sino que también nos ofreció la oportunidad excepcional para profundizar en la comprensión de la infraestructura ferroviaria y explorar la historia y la geografía local. Explorar los detalles de la vía férrea en un contexto real no solo amplía el reconocimiento sobre cómo funciona este sistema de transporte esencial, sino que también nos permitió a nosotros como participantes apreciar la importancia de la industria ferroviaria, como ya la había mencionado anteriormente, y al hacerlo en equipo, la actividad nos fomentó una colaboración y la comunicación entre nosotros,
lo cual nos hizo enriquecer un poco más nuestra experiencia, ya que cada quien grabó video e hizo investigaciones aparte y pudimos compartirla como equipo. Los lugares específicos donde grabamos los videos, que fue Irapuato y Cortázar en la ciudad de Guanajuato, agregó un elemento adicional de autenticidad y localismo a la actividad. Nosotros como participantes no solo descubrimos elementos de la vía férrea, sino que también nos sumergimos un poco en la riqueza de la cultura local y la historia industrial de la región. Esta experiencia, por lo tanto, se convirtió en una excelente forma de aprendizaje práctico y una oportunidad para apreciar y valorar la herencia ferroviaria en el contexto de aquí de la ciudad de Guanajuato. En resumen, la actividad de buscar los 20 elementos de la vía férrea en los videos de estas ciudades, donde ya las había mencionado antes, se presenta como una experiencia educativa, enriquecedora y colaborativa que no solo cumple con un objetivo específico, sino que también proporciona un mayor entendimiento de la infraestructura, la cual se nos explicó en las clases, y con esta investigación pudimos completar un poco más sobre el conocimiento de lo que trata la infraestructura ferroviaria, y también nos profundizamos y tomamos aprecio por la historia y la cultura local.